mandamiento bíblico es el testimonio de Jesucristo. Un segundo fundamento bíblico. Cristo es el fundamento, ¿verdad? Él es el que viene a darnos dirección sobre cómo debe ser la actitud del creyente. Y Él viene a cumplir, a dar cumplimiento a lo que antiguamente se había prometido. Lo hace leyendo en la sinagoga un texto del profeta Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, Jesucristo viene a cumplir esta misión de hacer que la ley eterna, que la ley perfecta, sea cumplida a cabalidad. Y para hacerlo, obviamente, tiene que liberar, ¿verdad? Tiene que sanar, tiene que, obviamente, anunciar. De hecho, es prácticamente una gran parte de la síntesis de su magisterio, ¿verdad? Lo que Cristo va a desempeñar como ministerio dentro de las primeras comunidades que le van a atender a sus prédicas, a sus sermones, a su enseñanza, es primero Jesús recorría todo lugar, después sanaba a los enfermos y también predicaba y proclamaba el reino de Dios. Así que enseñando, curando, ¿verdad? Y recorriendo, Jesús desarrolla todo su ministerio. El segundo fundamento bíblico, pues que es el testimonio de Cristo, obviamente nos revela que Él vino a dar libertad, vino a dar esta alegría que el pueblo tanto esperaba después de tanto sufrimiento, tanta opresión, ¿verdad? Pero una libertad aún mejor que la libertad política, porque lo que el pueblo de Israel quizá pensaba era la venida de un Mesías político que viniera a acabar con todos los imperios o reinos que de alguna manera oprimían al pueblo de Israel. Quizá esperaban una solución política. Jesús trae una solución mejor todavía, porque no tendrá que ver con las autoridades presentes ni con el gobierno presente, sino que tendrá que ver con la patria celestial, tendrá que ver con la tierra nueva y el cielo nuevo que está preparado para los justos. Así que Cristo, ¿verdad? Viene a enseñarle al ser humano este misterio del amor que nos pide Dios vivir, ¿verdad? Y por tanto, a través del misterio pascual que Él desarrolla de su vida, pasión, muerte y resurrección, nos enseña la manera para cumplir la voluntad de Dios a nivel perfecto y además, ¿verdad? Poder obviamente realizar esta apertura del reino de los cielos para todos los que quieran seguir el camino de la redención. Pero a la vez también nos da muchas enseñanzas en la capacidad de él de anonadarse, de hacerse nada, de despreciarse, ¿verdad? De hacerse el más humilde. Eso es parte también del poder del mundo cristiano, ¿verdad? Para que nos pongamos también al servicio de los demás sin andar con altanería, sin andar con orgullos, sino así, teniendo, como dice Pablo, los mismos sentimientos de Cristo en Filipenses capítulo 2, para que podamos servir a los demás así, con anonadamiento. De tal manera como el Hijo también cumpliría este, este rescate que vino a hacer por nosotros. Así que estas relaciones que habían de dominio de uno sobre otro van a ser sanadas gracias a Cristo que viene a liberarnos de todo ese tipo de opresión. Él revela que la libertad se realiza en el don de sí mismo. Dándome a los demás es como yo me siento más libre, ¿verdad? Por eso es que es muy entrañable recordar a Francisco de Asís. Ayer creo que fue que con mi hija le dije yo, le conté un poquito de la vida de Francisco, que se despojó de todo. Después de tener quizá una comodidad, se despoja de todo para poder realmente liberarse de todo aquello que él sentía que le ahogaba. Hermosa es esta película que se llama Hermano Sol y Hermana Luna, donde aparece Francisco, ¿verdad? En medio del templo, asfixiándose un poco con tanta parafernalia, tanta vestimenta, ¿verdad? Tanto protocolo para tratar con Dios, ¿verdad? Que a él obviamente le va a incomodar porque él siente que Jesús es más sencillo, que es más humilde. Y en medio de esa búsqueda, encuentra en la humildad, encuentra en la vida fuera de toda opulencia, la riqueza de la libertad. Esa libertad que deberíamos de anhelar muchos de nosotros, porque a veces nos volvemos esclavos del sistema, incluso a nivel de lo religioso, a nivel de lo espiritual, ¿verdad? A veces seguimos demasiado riguroso todo el trato que hay que tener con Cristo y con los hermanos, cuando es más sencillo. Cristo era así, Cristo era muy simple para tratar a la gente, ¿verdad? Sencillo de corazón para tratar a los demás y de alguna manera nos daba un testimonio de cómo había que ser como Él, a semejanza de Él habría que ser. Y en el caso de Francisco lo comprendió que con Cristo pues no era la opulencia, no era la riqueza terrenal, sino que era la libertad del espíritu, ¿verdad? No tenía ni dónde recostar la cabeza como Cristo enseñaba. Con su sacrificio en la cruz, Jesús reintegra al hombre en la comunión con Dios y con sus semejantes.
restaura todo aquello que se había corrompido. El tema de la relación de, primero, de el hombre para con Dios que se esconde de la vista entre hombre, la discordia entre el hombre y la mujer, entre su pareja, la discordia entre hermanos, entre Caín y Abel, esas discordias que van apareciendo, ¿verdad? Este alejamiento de Dios, Cristo viene a sanarlo, a cumplir la voluntad de Dios como tenía que ser, ¿verdad? A vivir su vida plenamente en obediencia. Eh, no vino a ser asesinado como muchos interpretan. Cristo no vino a ser asesinado. Cristo vino a predicar el amor, que como consecuencia de esa predicación sincera, verdadera, objetiva de lo que es el amor, los cómodos de este mundo, los corruptos de este mundo quisieran acabar con él, es otra cosa. Pero Dios no manda a su Hijo a que venga a morir, manda a su Hijo a que venga a dar cumplimiento a la ley. Lo que pasa es que por el pecado predominante en este mundo, cualquiera que quiera cumplir la ley a cabalidad, siempre va a ser una espina, una piedrita en el zapato de los más corruptos, ¿verdad? Porque hay que anunciar la justicia, hay que anunciar la liberación, hay que ser profeta en medio del dolor, hay que hacer muchas cosas que a muchos les van a incomodar. Entonces, Jesús al realizarlo, obviamente, obtiene la muerte, como consecuencia no de la voluntad de Dios, sino como consecuencia de la maldad del hombre. Y eso hay que aprender a verlo, aprender a interpretarlo, porque he escuchado a un montón de ateos que creen que Cristo vino a morir porque Dios lo manda a morir. No, Dios lo manda a cumplir la ley perfecta, la ley del amor, y como consecuencia de ello, pues es llevado por las autoridades a morir. El segundo testimonio sigue siendo Jesucristo, ¿verdad? En Marcos capítulo 10, versículo de 35 al 37, y del 42 al 43, habla sobre los que normalmente tienden a competir por los primeros lugares, por el orgullo, por la vanidad de este mundo, que quieren ser protagonistas siempre. Cristo más bien a estos dirigentes, a estos coordinadores, a los que quieren ser jefes, a los que quieren ocupar puestos en primer lugar, les pone un gran reto. Para poder ser el primero, hay que ser servidor de todos. Hay que servir con sencillez, hay que servir y vivir con sencillez. En una sociedad que a veces discrimina a los pobres, pues Cristo pone el primer lugar a aquel que ocupa el último lugar para la sociedad. Esos son los que realmente son primero ante Dios, los pobres, los que comúnmente son rezagados al último lugar en la vida social. Frente a un mundo de desigualdades y de miseria, ¿verdad? Volcado en el ganar, gastar y gozar, solo cabe para Cristo compartir, desacralizar las riquezas, dejar de servir a dos señores, ¿verdad? Apasionarse por la justicia y la solidaridad, dar el pan a quien tiene hambre, trabajo al inmigrante, al parado, al que está obviamente sin oportunidades, condiciones de vida digna al enfermo, al olvidado en la soledad de una cárcel, de una familia rota, de una sociedad individualista. Eso es lo que hay que hacer como pueblo cristiano si queremos seguir los pies del maestro, ¿verdad? Si queremos seguir la huella del maestro. Necesitamos tener bien clara la dirección de hacia dónde va nuestra vida cristiana, ¿verdad? Evidentemente la vida en Cristo es un reto. No en balde Jesús pone el símbolo de la cruz como símbolo del discipulado. Aquel que quiera seguirme, ¿verdad? Venga, que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque el camino del discipulado es cargar con una cruz. La cruz de que a veces la familia misma se opone a tu forma de vida y espiritualidad. La cruz de a veces incluso tu propia esposa no se pone tal vez de tu lado en cuestiones cristianas. La cruz de tener que llevar incluso a los amigos que antes te invitaban a muchas cosas, hoy tendrás que decir a veces que no por llevar una vida cristiana. La cruz de la sociedad, que obviamente ve de menos a aquel que es religioso, que considera que el religioso es un ignorante o que es un anticientífico. Entonces, esa cruz también llevarla, ¿verdad? Y la cruz obviamente de la política, que cuando alzamos la voz a veces pretende acallarla, pretende apaciguar los ánimos de denunciar el delito o el pecado. El tercer fundamento bíblico es el testimonio de los profetas. Como ven, no estoy en el orden cronológico, sino en el orden de importancia. Los profetas obviamente aparecen desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con este don carismático de parte de Dios, comunicando lo que Dios desea. Sí, anunciando muchos oráculos en función del pueblo, pero ¿cuál es el objetivo de tanto oráculo? Si uno lo logra ver, realmente lo que están pidiendo es que haya justicia, que haya honestidad, que haya verdad, que haya paz, que no haya opresión, que no haya corrupción. Eso es lo que están pidiendo en cada uno de los oráculos, que vuelvan a Dios, ¿verdad? Que dejen esa vida de pecado, de maldad, de muerte. Entonces, el llamado de los profetas no es nada fuera de lo común.
lo que realmente están pidiendo es, ¿verdad?, volver a vivir esta vocación que Dios nos ha puesto, este llamado que Dios nos ha puesto al frente, vivir bajo la esperanza, vivir bajo el amor, bajo la prosperidad. Así que la tarea del profeta es mantener viva la conciencia del pueblo, ¿verdad? Primero de su dignidad ante el trabajo, de su dignidad personal, porque han sido criaturas de Dios y por tanto después llamados a vivir en esos valores de esperanza, amor y prosperidad. Como dice Jeremías en el capítulo 22, practicad el derecho y la justicia, librad al oprimido de manos del opresor, al forastero, al huérfano y a la viuda no atropelléis. Muy parecido a lo que también nos recordaba en el caso de Isaías, ¿verdad? El texto que leíamos de Isaías, el capítulo 1, ¿verdad? Liberen a los que están oprimidos, socorran al huérfano y a la viuda. Siempre se recuerda eso en la palabra. Quienes han leído los profetas se dan cuenta que ese es el llamado primordial, ¿verdad? Más que anunciar el final de los tiempos y cosas así, anuncian el aquí y el ahora, anuncian el momento. Así que la iglesia también, como este llamado profético y también el espíritu que está en medio de la iglesia no deja de llamarnos al aquí y al ahora, a ver el acontecer cotidiano, a comprender realmente cómo está la condición del hombre, ¿verdad? En la política, en la economía, en la ciencia, en tantas áreas. Entonces la iglesia en su doctrina social intenta dar luces a la luz también y siguiendo el ejemplo de los profetas mismos. El mundo actual necesita también del testimonio de los profetas, no armados, desafortunadamente, que a veces son ridiculizados por cada época, ¿verdad? Vean a Juan el Bautista lo que le tocó por denunciar el pecado público de Herodes, ¿verdad? Capturaron y le cortaron la cabeza, ¿verdad? En medio de un banquete, en medio de la fiesta, la muerte, obviamente, intentando pues, ridiculizar al gran profeta, que Cristo afirmó que no hubo profeta más grande que Juan, porque Juan traía una profecía superior a todas las demás profecías. Él traía su profecía de en qué momento iba a aparecer el Mesías. Entonces, su profecía era superior en ese sentido, ¿verdad? Y miren cómo murió, ¿verdad? En medio de una fiesta, en medio de la situación ridícula de estos políticos de su época, ¿verdad? Le quitan la vida. Eso es lo que pasa con alguien que se mantiene, obviamente, fiel a la voluntad de Dios. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo ante esas circunstancias. Los que renuncian a la acción, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los que renuncian a la acción violenta y sangrienta y recurren para la defensa de los derechos humanos a medios que están al alcance de los más débiles, dan testimonio de caridad evangélica. La Iglesia no nos está llamando a agarrar armas e irnos contra el gobierno, como muchos en el partido de izquierda esperarían. No sé, a veces cuando empiezan a reclamar que por qué la Iglesia no hace nada, yo a veces me imagino que ellos creen o en su mente tan corta creen que ahora la iglesia desean ver es que la iglesia agarre armas y se vaya contra el gobierno armamentísticamente. Yo siento que ese es el reclamo público que le hacen a la iglesia católica. La iglesia lo más que puede hacer dentro de sus autoridades es dar luz, hablar, ¿verdad? Expresar, ¿verdad? Comunicar lo que está mal, decir cómo poder darle solución, como podemos ver en el primer documento que estamos a punto de verlo, que es el Herrero Novaro, por el atraso que hemos tenido con mi clase. Pero en el caso de este llamado de la iglesia, ¿verdad? A buscar alternativas, posibles soluciones, pero racionales, ¿verdad? No es con la violencia. Y hay gente que esperaría esto de la iglesia. Se quedaron con una imagen de iglesia violenta, quizás por la Edad Media, por aquello de las cruzadas. Me imagino que es algo así esperan ellos que la iglesia católica haga hoy en día, que nos vayamos otra vez con armas a una cruzada contra el gobierno presente. No, realmente la iglesia no va a volver a hacer eso, ¿verdad? Estamos bien claros a nivel de teología, se reconocen los errores del pasado, también se reconocen las presiones políticas que hubo detrás de todo ese fenómeno para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cumplen con el testimonio de caridad evangélica siempre que esto se haga sin lesionar los derechos y obligaciones de los otros hombres y de las sociedades. Atestiguan legítimamente la gravedad de los riesgos físicos y morales del recurso a la violencia con sus ruinas y sus muertes. La iglesia está bien consciente de qué es lo que va a pasar si llegáramos a motivar, digamos, algo armamentístico. Quien sale perdiendo ante el poder de un gobierno va a ser la gente. Va a ser la gente. ¿O a poco en las anteriores marchas que hubo en el 2009 y 2017 aquí en Honduras, donde el pueblo salió en masa a las calles, quién sufrió las consecuencias? ¿Dónde estuvieron los muertos? ¿Del lado de los que están en el gobierno o del lado de los que están en el pueblo? Solo el pueblo. El pueblo es el único que sufrió. Y los políticos que motivaron a veces a ese tipo de campañas
violentas, ¿verdad? Ellos bien cómodos, ellos tranquilos, allá desde su carrito, desde su casita, viendo cómo se agarran, ¿verdad? A palazos y a piedras con los policías que tienen bala viva, ¿verdad? Ellos que, con la esperanza nada más de que el pueblo tome las riendas del asunto y después le permitan a ellos gobernar con qué facilidad. Ellos no van a dar la cara directamente con el problema y el conflicto, no se van a enfrentar. Ellos van a estar en la tribuna viendo cómo se matan unos con otros, porque esa es la situación de los políticos, ¿verdad? Y quien no lo ha comprendido todavía no sabe realmente lo que hemos vivido en este país a lo largo de la historia. Siempre los que dirigen a la gente a ir a enfrentarse unos con otros se quedan de largo, ¿verdad? Me gustó muchísimo la película del Patriota de Mel Gibson, porque se ve que al frente van todos a morir, ¿verdad? Con cañonazos que le vuelan los pies, los brazos y todo, mientras que atrás, allá al fondo, están los grandes políticos, los grandes, ¿verdad? No sé si llamarles virreyes o que habrán sido capitanes que llevaban a la fuerza a combatir en esas famosas guerras de independencia, ¿verdad? Ellos tranquilos allá, desde su tribuna viendo cómo se matan. Y cuando hay que huir cobardemente, se la dan, como en la última batalla de esa película. Al final, con Wallis se tuvo que ir cobardemente, ¿verdad? Dio la orden de retirada después de la matanza que hubo, ¿verdad? De la montón de gente que murió por él, por esa causa política. Así ha sucedido en todas las historias de enfrentamiento entre el pueblo y las Fuerzas Armadas y va a seguir ocurriendo. Y mientras tanto hay políticos que siguen llamando a la gente a estos actos violentos. La iglesia llama a marchas, llama a salir a las calles, pero pacíficamente, con pancartas, banners, afiches, ¿verdad? Para que se haga visible en el mundo entero que hay un pueblo que está pidiendo un auxilio, porque sabemos que el pueblo no va a poder hacerlo, ¿verdad? Tan rápido con propia mano. Necesitamos de repente un árbitro internacional que venga a ayudar a Honduras. Somos un país en subdesarrollo. Necesitamos a países desarrollados que nos iluminen, que nos ayuden a salir de estos baches en los que a veces nos encontramos. Y es necesaria la tutela de vez en cuando, ¿verdad? Y así también que la gente más capaz sea la que tome las decisiones, ¿verdad? ¿Cuántas veces no se ha hablado de nombrar un consejo de notarios o de notables cada vez que ha habido un conflicto político? Se habla mucho de eso, pero nunca se arma. Nunca se arma porque no ha habido interés al respecto. Pero la iglesia obviamente nunca va a llamar a la violencia. Es contrario a su, al nuevo llamado que después se han ido definiendo concilio a concilio, ¿verdad? El llamado de la iglesia ya es también a promover la paz. En Isaías 58, del 2 al 11, quiero recordar ese texto. No sé si a usted ya se los habrá leído, creo que a usted no se los he leído. Quiero que lo veamos. Creí que se los había leído, pero es que estoy pensando en trabajo educativo social, que ahí volvemos a repasar un poquito esto. Isaías 58, del 2 al 11. Miren cómo Isaías le habla al pueblo de Sodoma y Gomorra. Pero veamos que lo que dice y lo que llama, que es en nombre de Dios, la voz de Dios es la que habla a través del profeta, ¿verdad? Vean cómo también hoy en día nos corresponde, ¿verdad? Ver si estamos caminando rectamente o estamos cometiendo los mismos errores que cometía en aquel momento aquel pueblo pecaminoso llamado Sodoma. Dice Dios a través del profeta, a mí me buscan día a día y les agrada conocer mis caminos, como si fueran gente que la virtud practica y el rito de su Dios no hubiesen abandonado. Me preguntan por leyes justas, por las leyes justas, la vecindad de su Dios les agrada. Y aquí viene la actitud de Dios. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? Dice la gente. Así, Dios dice que la gente hace ese reclamo quizás en el interior, conociendo el corazón de las personas. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si tú no lo sabes? Me imagino que Dios está diciendo lo que Él lee en el corazón de los que hipócritamente hacen todos los rituales. Es que el día, dice Dios, el día en que ayunabais, buscabais vuestro negocio y explotabais a todos vuestros trabajadores. ¿Cómo es posible que quieran venir a hacer algo en honor mío si a sus propios hermanos los tratan de esa manera? Es que ayunabais para litigio y pleito, porque quizá después del ayuno en la tarde ya estaban alegándose con los hermanos en los tribunales. Y para dar puñetazos a los malvados, o se enfrentaban a puñetazos. No ayunéis como hoy para hacer oír en las alturas vuestra voz. ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero el día en que se humilla el hombre? ¿Acaso había que doblegar como junco la cabeza, en sayal y ceniza estarse echado? ¿A eso llamáis ayuno y día grato a Yahvé? Dios ahí pone una situación.
qué es lo que realmente pide él el día del ayuno. Porque se puede ayunar, ¿verdad? Que es guardar el alimento para otro momento, ¿verdad? Y ofrecer al Señor ese sacrificio de no satisfacer estas apetencias carnales. Es una forma de aprender a practicar el dominio de sí, ¿verdad? Que es tan importante para tomar rectas decisiones también. Pero más allá de eso, ¿verdad? Miren lo que Dios llama un ayuno verdadero. Ah, perdón, perdón. Ahí no, se me olvidó colocar la segunda parte del texto. ¿Será que quedó oculto? Permítanme. La segunda parte del texto. No será, bueno, lo que dice en la segunda parte es, ¿no será más bien este el ayuno que yo pido? Se lo voy a leer aquí de la Biblia. ¿No será más bien este el ayuno que yo pido? Y ahí hace una serie de enumeración de lo que realmente espera él como acto de bien. Dice, estamos en el 2 del 11, capítulo 2, ¿verdad? Repítame. No, estamos en Isaías 58, disculpe. Estaba en el capítulo 8 de Isaías. Dice, ¿no será más bien este el ayuno que yo pido? No lo tenía aquí el buscadito, pero aquí lo tengo. Aquí lo tengo marcado como ayuno. En grande lo puse. A eso llamáis ayuno y día grato a Yahvé. Este es el ayuno que yo deseo, dice Dios. Romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los maltratados, arrancar todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los que están sin techo, vestir a los que veas desnudos, y no abandonar a tus semejantes. Así surgirá tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Cuando habla de pecado, tus justas acciones te precederán, te seguirá la gloria de Yahvé. Cuando llames a Yahvé, Él te responderá, pedirá socorro y dirá, aquí estoy. Se aparta de ti todo yugo, si no delatas y no acusas en falso, si partes tu pan con el hambriento, si sacia de hambre al indigente, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y lo oscuro de ti será como mediodía. Te guiará Yahvé de continuo, saciará tu hambre en las sequedades, dará vigor a tu cuerpo y serás como huerto regado, como manantial de aguas, cuyo cauce nunca falla. Reconstruirás tus antiguas ruinas, si vientos hace tiempo abandonados, te llamarán reparador en brechas, repoblador en lugares arrasados. Entonces, lo que Dios nos pide es un ayuno más bien espiritual. La Iglesia Católica siempre en Cuaresma nos recomienda vivir el ayuno, pero nos llama y nos evoca también el sentido este recto de que podemos practicar el ayuno físico, pero sin olvidarnos del ayuno espiritual. El ayuno espiritual que es tratar bien al prójimo, hacerle bien al prójimo, ¿verdad? Y procurar todo lo que nos pide aquí el texto de Isaías 58. Lo que Dios prefiere es que se libere a los esclavizados, a los oprimidos, que se comparta el pan con el hambriento, la ropa con el desnudo, el alojamiento con los que están sin techo. Así Dios ayudará al que ayuda al pobre. Ese es el ayuno espiritual que Dios nos pide también practicar. Así que el ayuno físico está bien practicarlo, no es que esté mal, ¿verdad? Pero que no sea un ayuno hipócrita, descuidando la parte espiritual. Traigamos a colación también el capítulo 2, capítulo 1, el que estaba a punto de leer equivocadamente, ¿verdad? Aquí lo tengo ya en la diapositiva, para que veamos también en qué otra dirección nos llama también Isaías. Aquí sí le habla directamente a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Hay un llamado directo a Sodoma y Gomorra, y vean cómo Dios actúa ante la hipocresía del pueblo de Sodoma. Y hay que preguntarnos si no estamos actuando así hoy en día, ¿verdad? Hay que preguntarnos si hoy en día también no nos acercamos al templo del Señor, ¿verdad? Menudeamos plegaria, alzamos las manos, pero con lo otro que no hacemos y cambiamos que Dios quiere que cambiemos. Veamos lo que nos dice Dios en este texto de Isaías. No sigáis trayendo oblación vana. El humo del incienso me resulta detestable. Noviludio, sábado, convocatoria, no tolero falsedad y solemnidad. Vuestros noviludios y solemnidades aborrece mi alma. Me han resultado un gravamen que me cuesta llevar. Y ahí uno se pregunta, cuando uno va por esa parte, uno se pregunta, pero ¿y no es Dios mismo que ha pedido que se dé culto de esta manera? Claro, claro, está muy bien. Hay que seguir, obviamente, dando culto al Señor. Se puede hacer con noviludios, sábados, convocatorias, pero no puede estar acompañado de falsedad. Solemnidad y falsedad, Dios no lo tolera. Y al extender vosotros vuestras palmas,
me tapo los ojos para no veros. Aunque menudéis la plegaria, yo no oigo. Vuestras manos están llenas de sangre llenas. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías delante de mi vista. Desistid de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Buscad lo que es justo. Dad sus derechos al oprimido. Hacer la justicia al huérfano. Abogad por la viuda. Que eso es lo que hemos venido compartiendo. Entonces Dios no tolera la solemnidad con la hipocresía, por lo cual cada vez que rendimos culto al Señor, tenemos que reconocer primero nuestro pecado, ¿verdad? Y confiar en la misericordia de Dios. Si uno sigue leyendo de versículo 17 en adelante, dice Yahvé, vamos a discutir esto. Aunque fuesen vuestros pecados como rojos como la grana, como nieve blanquearán, y así rojasen como el carmesí, como lana blanquearán. Si aceptas obedecer, lo bueno de la tierra comeréis, pero si os rehusáis y os oponéis, por la espada seréis devorados. Ha hablado de la boca de Yahvé. Entonces, ese es el llamado de parte de Dios, ¿verdad? Si se fijan, lo que es señalado ahí en color anaranjadito, ¿verdad? Es exactamente lo que hemos venido hablando sobre la caridad, ¿verdad? No es posible decir creo en Dios si no cumplo con estos elementos de la caridad. Es importante hacerlo. Por eso yo les decía, por ejemplo, los de trabajo educativo que llevan clase conmigo los viernes y los sábados, les digo yo a los chicos, lo que hagan ahorita, no lo hagan pensando en que es un requisito para la clase. No lo hagan para que yo lo vea. Que tenemos un juez mayor, les dije, eso fue el fin pasado. Les dije yo, tenemos un juez mayor, mayor que lo que yo pueda calificar aquí de aprobado, de reprobado en clase. Más que lo que yo pueda calificar, hay un juez mayor que es donde tenemos que tener la mirada puesta, ¿verdad? Como les decía yo a ellos, a mí me podrán engañar entregándome fotografías de lo que supuestamente hacen, o diciendo que estuvieron una hora sirviendo con el hermano y quizás solo fueron 15 minutos o 10 minutos, ¿verdad? A mí me podrán ver la cara, pero a Dios no, ¿verdad? A Dios no. Y estamos hablando de hacer esto, ¿verdad? Servir a los hombres como si sirviéramos a Dios. Porque lo que San Pablo recomienda, todo cuanto hagáis a los hombres, hacedlo como si lo hicierais con Dios, ¿verdad? Porque el servicio se trata de un compromiso serio, ¿verdad? Ya vamos a ver cuando miremos un poquito la experiencia de algunas acciones que la iglesia realiza, más adelante, ya como en tercera parte creo que nos va a tocar que ver eso. Ahí analizaremos un poquito la parte de este compromiso serio que hacen, por ejemplo, las comunidades religiosas. Yo recuerdo que en los estatutos de la Semana de la Caridad hay una cláusula que dice claramente, la hermana que es enviada a una misión no puede elegir a qué misión ir. Es decir, tiene que ir por obediencia, porque se trata de un servicio y un compromiso serio. No es que donde yo me quiera estar o donde me sienta más cómoda. No, donde te llame la superior, en este caso, ¿verdad? A servir, tómalo como un llamado de Dios, a servir de corazón, ¿verdad? De esa manera, así, sin andar buscando preferencias o los mejores lugares, ¿verdad? A veces se logra ver eso en la iglesia, que la gente quiere servir, pero muy cómodamente, ¿verdad? Sin hacer tanto esfuerzo. Y no se puede vivir de esa manera. Alguien que realmente ama, ¿verdad? Sirve donde sea que esté, ¿verdad? Y da con liberalidad, da con generosidad, da por voluntad, ¿verdad? Llamado obviamente con este llamado que hace Dios de sentirnos hermanos del otro. Ah, ahí estaba la diapositiva, miren, no me la voy a saltar porque ahí estaba, fue que metí la diapositiva esta anterior en medio de las dos, por eso apareció de esta manera. Ahí lo tienen también en la diapositiva para que lo puedan ver ustedes. Pasamos al cuarto fundamento bíblico. El cuarto fundamento, ya dijimos, el primer fundamento es el amor a Dios. Segundo fundamento es Cristo, el testimonio de vida. Tercer fundamento tiene que ver con los profetas. Cuarto fundamento, la primera comunidad. La comunidad primitiva, sí, es que es cuestión de leerse solamente Hechos 2:42 al 47 para tener certeza de qué es lo que hacían ellos para vivir en verdadera comunidad. Vamos a tratar de sintetizarlo con algunas frases, ¿verdad? Que podemos encontrar a lo largo de de hecho de los apóstoles, incluso de las cartas de Pablo, como parte de la experiencia de la comunidad. Primer aspecto. La primera comunidad cristiana suprime la barrera entre hermanos y cultivan el desprendimiento de los bienes materiales, dice el texto bíblico de Hechos 2:42 al 45. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Imagínense llegar a ser algo así hoy en día, tan utópico que se ve, pero tan bonito que sería. Entonces, a nadie le falte nada, sino que todo lo que podemos producir lo tenemos en común, en una caja chica y lo vamos repartiendo según la necesidad
de cada uno. Que a uno ya se le rompió el pantalón y le falta, le compartimos el pantalón, le damos un pantalón nuevo, ¿verdad? De parte de toda la comunidad, ¿verdad? Sería tan genial vivir de esa manera, donde no nos falte nada. Lo digo yo porque han habido momentos en mi vida en que no he tenido que comer. He llegado a momentos de mi vida así, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Hemos tenido momentos en nuestra vida que no tenemos ni para comprarnos una camisa. Entonces, imagínense de vivir en una comunidad así donde todos podamos velar por todos, ¿verdad? Que cuando me vaya bien a mí, yo ayudo al resto y así. Lo que pasa es que hoy suena tan utópico con esta actitud tan egocéntrica que tenemos, ¿verdad? Tan difícil, pero este es el testimonio de la primera comunidad. En Hechos 4:32 dice, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. ¿Verdad? Y si usted sigue leyendo Hechos 2:42, de 44 a 45 más adelante, también dice que repartían el pan por las casas, tomaban el alimento con sencillez de corazón, ¿verdad? Y poco a poco se asistían constantemente a la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Compartían la fracción del pan también y poco a poco iba sumándole a la comunidad, ¿verdad? Nuevos adeptos, la misericordia de Dios. Segundo punto de la comunidad primitiva. Tienen una sensibilidad y preocupación por los pobres, porque a los pobres se les ama con obras y no de boca y con buenas intenciones. Nos lo va a recordar Hechos de los Apóstoles 2:45, lo repartían según la necesidad de cada uno. Y primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 a 18. Pero también hay que traer a colación Santiago, capítulo 2, que nos habla de esto, de cómo puedo decirle al hermano, vete, hártate, y no lo doy ni para el sustento ni para el vestido, ¿verdad? Vístete y sin darle para que se vista. Entonces, de esta manera, la fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Así que en la comunidad, lo que se debía hacer, se hacía, ¿verdad? Sin andar esperando tanto tiempo para hacer, con urgencia, con diligencia. Ellos 2:45 vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. En 1 Juan 3:17 al 18 dice, si alguno que posee bienes en la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. Eso es lo que la iglesia intenta llamarnos a hacer, ¿verdad? Que si vamos por la calle y tenemos oportunidad de ayudar, ahí estamos ayudando, ¿verdad? Sin andar tocando tantas trompetas como hacen algunos, sin andar haciendo tanta bulla en las redes sociales con tantas fotografías. No, en la cotidianidad, en el silencio de nuestra vida, sin andarlo publicando en ningún lugar, ¿verdad? Y quien si nos haya podido ver, si nos vieron, ¿verdad? Le sirva de ejemplo, pero no porque yo lo quise, sino porque me lograron ver, pero no es porque yo busque vanagloria, ni porque busque que me vean, ¿verdad? Allá, quien realmente pueda ver el ejemplo, pues que siga el ejemplo de dar, porque eso es lo que realmente necesitamos para cumplir la voluntad de Dios, dar a todos. El cuarto fundamento bíblico, la comunidad cristiana, aspecto número 3, se responsabilizan y se organizan para la distribución y utilización solidaria de los bienes. Lo podemos ver en Hechos 4, de 34 a 35. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas lo vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Pero también ocurría que había gente que quería pasarse de lista. Entonces, aspecto 4, se castigaban conductas de aquellos que intentaban engañar y aparentar que dan a los demás. La hipocresía no era permitida en la comunidad, cuando en realidad estaban acumulando de manera insolidaria. El caso más sonado es el caso de Ananías, ¿verdad? Y su esposa, su esposa Zafira, que intentaron vender un terreno y trajeron una parte del dinero que costó el terreno y entregaron un pedacito de la cantidad a los apóstoles. Los apóstoles se dieron cuenta, ¿verdad? Que estaban falseando, que habían ocultado parte de esto. Separan a los dos esposos y le preguntan ahí a Ananías. Veamos este caso muy particular. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiendo también su mujer, la otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio. O sea, si lo ibas a vender, te hubieras quedado con todo, pero no venir a engañar que en realidad vienes a darnos el importe de la venta de tu terreno. Es prácticamente lo que le está diciendo Pedro. ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios, porque pretendía engañar a la comunidad del cuerpo de Cristo. Entonces era un pecado grave.
Y lo que pasa con Ananías es, dice que en ese preciso momento, lo que sucede con él es que se desplomó, murió en ese momento, ¿verdad? Por el hecho de haber, obviamente, faltado a tan grave pecado. Después su esposa Safía también es puesta a prueba y vuelve y miente ella también. Entonces, también ella cayó, ¿verdad? Y ahí sale el papel de los jóvenes que tuvieron que ir a enterrar a estos hermanos que se desplomaban, ¿verdad? Al darse cuenta que habían pecado contra el Espíritu de Dios por querer engañar a la iglesia, ¿verdad? Que eso es parte que para el mundo cristiano es gravísimo, ¿verdad? Querer engañar a la iglesia. Termino con el número 5. Se movilizan en situaciones de primera necesidad para mandar ayuda a los que están atrapados en alguna calamidad. Lo podemos ver en los siguientes textos. No los voy a leer todos porque voy a seguir enumerando algunos más. En el aspecto número 6 del testimonio de la primera comunidad, eligen a algunos preparados y llenos del espíritu del evangelio para administrar el dinero, no con mentalidad mercantil y comercial, sino para socorrer a los desatendidos. Es como una caja chica la que realmente tenían ellos, que según la necesidad iban sacando. No era para alcanzar lucro en comunidad. 7. En una sociedad clasista no hacen distinción entre las personas. Los pobres en dinero e influencias son más ricos en humanismo que los opulentos que se burlan del pobre, el extranjero, etc. Como Santiago también lo hace ver, cuando empieza a decir a esa gente que pasa diciéndole al hermano, vete, come y arte, vístete, ¿verdad? Pero no le dan nada, ¿verdad? Dice que la fe de ellos está muerta, muerta porque la fe sin obras está insípida, le falta sabor, ¿verdad? Por lo cual dice, demuéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré con mis obras la fe. Y ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Nos veremos la próxima semana. Que pasen feliz vacación. Disfrútenla. Licenciado, Dime. hasta aquí llega el examen. Sí, no, tenemos el examen nuestro el día, sí, toca el día Lunes. lunes. Pues hasta aquí tocaría que llegar y en la semana seguimos completando el resto de contenido. Sí, el día lunes sería 1 hora de examen, 50 minutos exactos. Sí, Listo. una pregunta. Nos vemos, Nick. Feliz vacaciones. Feliz vacación. Una pregunta. Dime. ¿Los exámenes cómo son? Son en, ¿Explicativos? son en el aula virtual, ¿verdad? En el aula virtual yo normalmente hago un banco de preguntas de contenido de la clase, ¿verdad? Banco de preguntas y pongo exámenes con preguntas aleatorias para que a cada uno le toque un examen lo más distinto posible. Será al mismo tiempo todos en el aula virtual, ¿verdad? Tenemos que estar conectados aquí en Zoom y después proceder al examen en el aula virtual por cualquier duda que haya y antes de terminar el examen tienen que informarme que ya lo han terminado o ya lo enviaron para corroborar si llegó correctamente o está todavía en proceso, para asegurar eso y que no se pierdan las respuestas. Y las preguntas, pues dependiendo del valor del examen, pueden ser 15 preguntas, 20 preguntas por mucho, pero son de selección múltiple. Yo les planteo algo y ustedes eligen la respuesta más correcta a partir de lo planteado. Gracias, ¿Ok? Felices Feliz vacaciones. vacación.